¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo Entre Laguneros ha llegado una vez más. Gracias por estar con nosotros, como lo hace el lunes a lunes, en esta cita que tenemos todos en punto del mediodía. Y estamos a través del 91.1 de frecuencia modulada. Es Q, la estación que te escucha, su sintonía. Estamos también en www.noticierosgren.com.mx. Y usted nos recibe en este primer segmento a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por quedarse y por escuchar esta conversación. Yo este lunes tengo mucho gusto de recibir a alguien que se lo dije ahora mismo que nos encontramos, que admiro. Yo siempre he admirado a la gente que es tenaz, disciplinada, estudiosa, y sin duda alguna estas son características de nuestro invitado. Se trata del profesor José Luis Ansúrez García. Él ha tenido una formación académica, y voy a tratar de abreviar el currículum, porque si no aquí nos quedamos leyéndoles todo lo que ha logrado en su vida académica. Él hizo la normal básica, es egresado de la Escuela Normal de Torreón, licenciatura en Educación Primaria, plan 85 de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Torreón, maestría en Educación, en el campo de desarrollo curricular, doctorado en Pedagogía Crítica en el Instituto de Pedagogía Crítica de Chihuahua. Dentro de su trayectoria laboral está ser profesor de educación primaria, asesor técnico pedagógico en las escuelas primarias estatales del municipio de Torreón, docente de la Escuela Normal Superior de La Laguna, coordinador de cursos estatales de actualización en el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa de Coahuila, y profesor titular B de tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado dentro del área de investigación como responsable de varias investigaciones, una de ellas como propiciar el desarrollo de una escritura formal en los alumnos del sexto grado de primaria. En el 2002 fue miembro del equipo de evaluación del programa de Escuelas de Calidad en el estado de Coahuila. En múltiples ocasiones ha sido ponente de encuentros y congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En 2019 realizó la tesis La Reforma Educativa, Acciones de Dominación y Formas de Resistencia de los Maestros, para obtener el doctorado en Pedagogía Crítica. Ha sido evaluador de la Comisión Estatal de Evaluación para el otorgamiento del estímulo al desempeño docente y evaluador del programa de Escuelas de Calidad en el estado de Coahuila. En 2005 recibió el diploma de mérito académico otorgado por la SEP por alto desempeño en el examen nacional para maestros en servicio. Me cansé. Profe, qué barbaridad, es una cosa impresionante. Pero bueno, más allá de lo académico está también las convicciones, los valores y la manera de entender este lugar que cada uno tiene en el mundo. Así es que yo agradezco muchísimo que nos acompañe y que esté con nosotros. Pues siempre es un gusto y para mí es muy importante tener una oportunidad siempre como esta de platicar contigo, platicar con tu audiencia acerca de los temas educativos, y en esta ocasión, aunque es un programa que escucho y que sé que se platica sobre las trayectorias, pues mi trayectoria, como lo puedes ver, está permeada precisamente por la escuela, por el salón de clases, por la convivencia con los maestros en la comarca lagunera. Sí, bueno, yo quisiera remontarme a José Luis Niño, a cómo era ese niño que, como muchos, usted ha tenido en las aulas, ¿no? Y si tuvo algún maestro que fuera sensible, humano, capaz de entender las necesidades de sus alumnos, y cómo fueron esas primeras experiencias. Yo creo que la formación de la primaria se queda como impronta en la vida de un ser humano, y así como recordamos a nuestros profesores, a nuestras maestras de la primaria, recordamos también cómo se fue formando y gestando nuestro carácter con base a las experiencias que tuvimos siendo niños. Sí, por supuesto, pues mi primera maestra fue mi mamá, porque mi mamá fue maestra, ya falleció. Trabajó muchos años en el sistema estatal, en las escuelas municipales en el poniente de la ciudad, particularmente en la Escuela Niños Héroes de Chapultepec, en San Joaquín, en aquellas colonias por el Mercado Alianza. Y ahí estuve yo con ella en la primaria también, ahí realicé mis estudios de primaria. Y sí, como no, hay una gran cantidad de maestros que hay una autora que es María Bertelli, que en paz descanse. Ella habla sobre las quiebras en la vida, en la trayectoria de las personas, cuando conoces a alguien que es significativo y tu trayecto llevaba un sentido, y de pronto cuando conociste sus formas de enseñanza, pues te cambia la vida, te dan
una forma de comprender la realidad. Y este fue el caso de mis maestros de primaria. Estoy aquí, soy maestro precisamente por mis maestros, y yo creo que muchos profesionistas tenemos que pasar por un maestro, y para mí es fundamental reconocer y decirme heredero pues de lo que ellos han enseñado, pero sobre todo por las formas de hacerlo. Uh-huh. Porque yo he seguido y he pensado que esos maestros desde primaria, y los puedo mencionar a todos, desde mi maestra Cuquita en primero de primaria, que enseñan con el ejemplo, no tanto los contenidos o los aprendizajes esperados, que hoy son objeto de pruebas y de estandarizaciones internacionales, sino el maestro ser humano que existen y que en este momento están dando clases en las escuelas y que se cuentan por miles. La gran mayoría de los maestros enseña con sus formas de trabajo ubicadas en el ejemplo, y eso pues es algo que decía el profesor José Santos Valdés, que tenemos que enseñar con lo que somos todos andando, no solamente los contenidos escolares. Ajá. Pero entonces hay riesgos, ¿no? Porque el bagaje emocional, personal de los maestros es distinto. Puede ser que haya maestros que tuvieron una maestra como mamá, que estuvo cercana, que estuvo acompañando, pero puede ser que un maestro haya tenido que bregar con la soledad y con la lucha de la sobrevivencia emocional. Y eso también se lleva al aula. Indudablemente, porque no se puede decir voy a dejar mis problemas afuera. Somos una unidad integrada de emociones, de nuestros propios trayectos precisamente, pero también de eso aprendemos, de la forma de autorregulación, de la forma de construir el carácter, la voluntad, y sobre todo en un contexto que históricamente ha ofrecido a los maestros condiciones muy adversas para poder realizar su labor, desde las propias condiciones de las escuelas hasta las limitaciones muchas veces de carácter material en las aulas y en el proceso mismo de formación de los profesores, y para acabar pronto en la falta de remuneración económica con un salario justo, que han sido siempre los motivos del orgullo, del salir adelante de los maestros, porque con todo, y yo puedo decir de ellos en mi vida como estudiante lo que digo, del profundo agradecimiento que tengo, porque a sabiendas de que ellos tienen todo esto en contra, pues los maestros realizan un trabajo excepcional, y eso fue lo que me motivó precisamente a seguir la carrera. La gran mayoría, aunque también hay excepciones. Siempre tenemos que decirlo así, sí, claro. Porque ciertamente que a lo mejor todos tuvimos alguna maestra que lejos de fortalecernos, nos disminuyó, nos hizo que no creyéramos en nosotros, a lo mejor con un comentario, a lo mejor con una mirada, a lo mejor con una llamada de atención impropia, inadecuada, que se quedó en nosotros, y a lo mejor tuvimos que luchar contra eso. Seguramente. Sí. Seguramente. Pink Floyd. Cuando pensamos en ello, sí ha habido muchos obstáculos. Yo pienso que en la formación de cada quien, y sí nos hemos de aceptar que nos hemos de haber encontrado con una adversidad en la personalidad de algún maestro. O que le cayéramos mal, simplemente. Sí, pero ese no es el sello. Sí, no lo niego. Ese es claro que sí ha sucedido, que sucede actualmente en las escuelas. Quien me esté escuchando dice, pues el maestro no sabe que actualmente yo estoy batallando con la maestra fulanita que es una tirana, pero no es el sello de la docencia. El aprendizaje es precisamente una construcción entre todos, y sí, en gran manera depende de los maestros, pero es un proceso social, y finalmente sí están muchos maestros con alguna necesidad de mejoramiento de su práctica, pero como todos en la vida intentamos sacar las experiencias exitosas, las experiencias congratulantes, las experiencias que te han servido para poder estructurar tu propio trayecto personal, y hemos tomado de las personas precisamente los elementos que nos consiguen. Los malos maestros claro. O las malas experiencias son también aprendizajes. Por entonces supuesto. De alguna forma también aprendemos, porque decimos, eso no quiero hacerlo yo. Uh-huh. ¿Y acá no es difícil
imaginarse que sus calificaciones eran muy buenas. Con una maestra como mamá, o una mamá como maestra, pues imposible que fueran de manera distinta. ¿Sí? ¿Las calificaciones fueron importantes para usted? Sí, yo creo que como para todas las personas, como para todas las familias, las exigencias para los niños y para los estudiantes son siempre de buen desempeño. Sí ha sido un factor en el que yo he tenido que como papá hoy decir a nuestros hijos que busquemos tener las mejores calificaciones, que busquemos mejor estudiar, sí, pero en lo normal, no en lo sobresaliente. Pero usted sus calificaciones fueron sobresalientes. ¿Cuáles eran las áreas de? Indudablemente las ciencias sociales, sí, desde que estuve también en la secundaria federal número 4 en la plaza de San Juanito, ahí al poniente de la ciudad, y la preparatoria, pues no había otra, en la preparatoria Venustiano Carranza, en la PBC, de ahí a la normal oficial de Torreón, y sí, pues las ciencias sociales han sido para mí pues una forma de vida, una forma de realizarme, una forma que es parte de mi trayecto personal. ¿Y en qué momento dijo, bueno, está bien, yo también quiero ser maestro? Lo que comentamos ahorita, en el momento que yo observaba a mis maestros en la primaria, ¿pero hubo algún instante que usted recuerde con más claridad, que se le aclaró el panorama y dijo, sí, está bien, no está fue aquí? No fue cuando entré a la normal. ¿No? No. Mi mamá insistía en que yo fuera maestro, yo estaba inscrito en ciencias políticas al mismo tiempo, y cuando en la normal yo estoy en el turno matutino y en políticas en la tarde, pero cuando voy al periodo de observación de los grupos en las clases, en ese momento yo sentí algo muy importante por el ambiente del salón de clases, por la convivencia con los niños, con los maestros, en aquel tiempo con mis compañeros observadores y practicantes, de quienes conservo su amistad y también la valiosa compañía, ¿no? Fue en ese momento cuando llego a las escuelas, cuando llego a los salones de clases y cuando estoy enfrente de los niños, la directora me comenta, necesitamos que nos apoyes cuidando un grupo. En mis primeros meses de maestro en formación en la normal de Torreón, y obviamente cuando me dice eso yo no sé qué contestarle, acepto y evidentemente cuando estoy frente al grupo, así de manera fortuita, improvisada, pues encuentro un gran reto. Por eso valoro tanto el trabajo cotidiano de los maestros, del saber qué hacer, de saber qué decirles, de saber cómo presentar un tema, de saber con qué materiales. Cuando uno es padre de familia y tiene un hijo, sabe lo difícil que es su crianza, cuando se asume el trabajo de los maestros frente a 40 niños o más, te das cuenta de lo trascendente, ¿no? Entonces en ese momento, en una escuela en la colonia Jacarandas, en la Mariano Matamoros, me toca hacer el periodo de observaciones y de estar frente al grupo, y ahí me doy cuenta del reto, y ahí me doy cuenta de la oportunidad que significaba eso. Siendo usted muy joven, ¿cuántos años tenía en ese momento? En ese momento, pues unos 16, 17 años, yo creo, como estudiante todavía. Claro, por supuesto, sí, pero de todos modos muy joven. Sí. Y, o sea, cuando cualquiera nos podríamos morir de miedo. Sí. Es que cuidar y enseñar y educar a uno es complejo, y hacerlo con un grupo así es, y además de pronto que me diga la directora, apóyenos, también es algo muy ¿Era usted muy serio? No, por supuesto. Sí, le encontró el lado jacarandoso a la vida. Es que cuando se me dificultó, entonces veo la biblioteca que los maestros tienen en el aula, y entonces tomo un libro, y cuando se me dificulta la convivencia, la disciplina con esos niños en ese momento, les digo, ¿qué les parece si leemos un cuento? ¿Y qué les parece si lo comentamos? ¿Y tú qué le entendiste? Y la lectura es también una posibilidad importante de formación, de convivencia, de muchas cosas. A través de la lectura hay mundos posibles, otros lugares, todo fantasía, ficción, historia. Y es el primer escalón para propiciar que ellos mismos de lectores se conviertan en lectores autónomos y luego en escritores. Eso es fabuloso. Entonces
esas primeras experiencias y con ese recurso fue que me permitió estar ya en sincronía con ellos y hacer conexión, ¿no? Y luego termina usted su formación como normalista. Sí. ¿Y luego qué ocurre? Entro a la normal. Bueno, primero pues empiezo a trabajar. Yo creo que hay 3 aspectos en este trayecto importantes. Mi propia formación como profesor, porque de la normal de Torreón me voy a la Escuela Normal Superior de Coahuila en Saltillo, a estudiar sociales, a la licenciatura en la Universidad Pedagógica, la maestría en la Universidad Pedagógica, el doctorado en pedagogía también. Entonces estoy preparado, fui formado para ser profesor, para comprender lo que pasa en los salones de clases. Para esto yo empiezo a trabajar en Coahuila, en el norte, a un lado de la población del municipio de Colombia, Nuevo León. Está el municipio de Hidalgo, Coahuila. Ahí comienzo a trabajar como bibliotecario y como maestro también, cubriendo interinatos, porque mi plaza es maestro de grupo, comisionado a la biblioteca, pero como soy el único docente fuera de la planta, cada vez que había una suplencia, pues yo era el único que tenía normal, por tanto las suplencias yo las hacía. Y ahí nos toca un proceso muy importante en la comunidad rural, porque es otra condición, no es lo mismo que trabajar en la Centenario, en la Alfonso, en la Escuela Benito Juárez. Es trabajar en un medio que primero no es el tuyo. Sí, yo tengo 20, 21 años en ese momento cuando empiezo a trabajar allá, y la escuela rural es otra cosa, es un centro de desarrollo comunitario, donde convergen los padres de familia, no solo los niños. Esa es la primera diferencia, donde las actividades que se realizan en la cultura, en todos los aspectos de la comunidad, tienen que ver con la escuela. Entonces fue una experiencia que no estaba prevista en mi formación normal. Ahí es cuando uno precisamente se va formando en la docencia, en la práctica, y es algo indescriptible, es algo muy bonito. Seguro. Bien, vamos a continuar con esta conversación. Ahora es tiempo de hacer una pausa comercial y sí, los esperamos al regresar. Continuamos en Entre Laguneros y la tarde de hoy tengo el gusto de verdad de poder conversar con el profesor José Luis Ansúrez García. Tendría que decir con el doctor, pero la cercanía tengo que decirle, porque además sí, ahí yo creo que ya hay una gran diferencia, ¿no? Hay quien vive de los títulos y hay quien hace que los títulos vivan. Claro. Y me da la impresión que es el caso. Por eso es que desde que yo lo conocí, él se presentó como profesor y yo tengo el gusto de así nombrarlo, porque sé que hay un orgullo particular en desempeñar este quehacer tan maravilloso. Bueno, pero entonces estábamos en Hidalgo, Coahuila. Yo creo que híjole, batallamos para ubicar dentro de la geografía coahuilense a Hidalgo. Lo que pasa es que la cosmovisión del lagunero, pues es Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, y nosotros somos el ombligo de Coahuila, ¿ok? Exactamente. Entonces cuando nosotros cuando me dan mi plaza, pues lo primero que tengo que ver es el mapa para ver dónde está Hidalgo, porque sé dónde está Cuencamé, sé dónde está Bermejillo, sé dónde está Tlahualilo, Viesca, San Pedro, sé la laguna, y ellos y bueno, pues muchos laguneros no sabemos del resto tenemos una cultura común con Gómez Palacio y Lerdo. Y entonces cuando yo me encuentro en esa situación de que me pero apartada del norte de Coahuila, además, ¿no? Muy apartada, porque además son muchos kilómetros de distancia. Sí, es a un ladito, a 30 kilómetros, 40 kilómetros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y luego de hecho para viajar tenemos que viajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, de ahí a Colombia y luego Hidalgo. Y me encuentro con una complejidad cultural importante. El fenómeno de la migración lleva a una comunidad de laguneros a ese lugar para trabajar como jornaleros agrícolas, pero la propia población de residente en Hidalgo, pues pasa tiempo en Hidalgo y pasa tiempo en los Estados Unidos, así que también hay una situación cultural, lingüística, migratoria, que es un fenómeno inherente a las comunidades en el país y particularmente a las fronterizas. Así que al llegar allá se me presenta esa situación
y niños que pasan tiempo en Estados Unidos no terminan su lectura, el aprendizaje de lectoescritura en los programas de la primaria mexicana. Allá en Estados Unidos pasan un tiempo, tampoco hacen toda la escuela allá, entonces hay un problema con los niños. Y los niños laguneros, pues yo me encuentro con la sorpresa de que al llegar a ese lugar hay una comunidad de niños y familias que son de aquí de Torreón, de Gómez Palacio, pero principalmente de Mieleras, un ejido aquí en la región. Entonces no somos laguneros allá, somos mieleros, nos dicen los residentes, y a mí me da una gran sorpresa que llego a la comunidad de laguneros y yo me siento que ando aquí en la laguna, en mi casa, yo me siento en Coyote, yo siento que están los laguneros en todas partes, ¿no? Entonces cuando llego allá, pues me da mucho gusto integrarme con ellos y con la comunidad entera, obviamente, porque mi labor era precisamente la integración, el desarrollo sin distingo, y buscar precisamente que en el salón de clases y sobre todo en lo que me correspondía a mí, las actividades de lectura, podamos fomentar diferentes tipos de lectura en silencio, comentadas, círculos de lectura, que se moviera la biblioteca. Y además en la tarde tener un espacio también de consulta en el área de consulta general y de asesoría de tareas, ¿no? O sea, estaba abierta la biblioteca para los chicos. Por supuesto. Durante la tarde. Por supuesto, durante la tarde. En la mañana ellos están en la escuela y en la tarde teníamos las actividades en la Biblioteca Pública de Hidalgo. ¿Y era una comunidad grande? 3,000 habitantes. Pues muy chiquita, muy pequeña, ¿no? Muy sí. chiquita. Entonces Muy la escuela pequeña, le daba sí. abasto a todos. Sí, ¿Había un salón por grado escolar o era como...? No, había salas Sí. generales, salas de lectura, Ajá. áreas infantiles, colección científica, pues la colección y la clasificación de UI estaba organizada de tal forma que para todos los miembros de la comunidad existiera un libro adecuado. Yo tengo una teoría absurda, pero es mi teoría, ¿no? O sea, que el aprendizaje en un libro, donde uno siente la textura del libro, huele el libro, lo carga, si le pesa mucho, si le pesa poco. Es diferente que el que tenemos en el Por PDF. supuesto. Porque el que tenemos en físico, tú le doblas la esquinita, lo trabajas, lo subrayas, pones una nota al margen. Y de eso se trataba, de que el fomento de la lectura fuese precisamente para que los libros no estuviesen en los anaqueles muy bien ordenaditos, sino que se usaran. Es importantísimo esto porque finalmente en las formas de lectura yo creo que hay un crecimiento importante. Erróneamente decimos en esta vida que se ha convertido ya en competencias, decimos, bueno, ¿y para qué enseñamos a leer? ¿O por qué tenemos tan bajos resultados? Y es común que la gente conteste, incluso algunos maestros, pues para que le puedan entender a la prueba que van a presentar, como que leemos entonces para la evaluación. Y Pues no sí. leemos para eso, leemos para la construcción de la subjetividad, para que con ello podamos, como lo mencionaba ahorita, conocer las posibilidades de la democracia, de la libertad, la ciencia, todo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Hidalgo? 2 años y medio, casi 3, sí. ¿Y luego qué pasó? A Torreón. De regreso. A la escuela Francisco y Madero en la colonia Vicente Guerrero, Ujú. al sur de la ciudad. Y ¿Al aula? Al salón de clases, Sí. así es. En grupos de tercer año, ahí empecé a trabajar ya propiamente con mi grupo, porque ahí ahora únicamente yo era interino. Ajá. Siempre estaba como interino, pero obviamente aquí ya era mi plaza con mi grupo. Pasé alrededor de 5 años aquí, 6 años en la escuela Francisco y Madero como maestro de grupo, y con la mayor satisfacción también de la vida, una comunidad donde tengo muchos ahijados, donde tengo muchos padres de familia hoy que fueron mis alumnos, y pues estoy hablando de hace 30 años, entonces pues un gran gusto estar en la Vicente Guerrero. Es cierto que hay grados escolares más difíciles unos que otros. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Sí. primaria y íbamos a llegar a quinto, Sí. bueno, era el susto de la vida.
Los hay porque hay años en los que el nivel de exigencia es mucho mayor, ¿no? Cuando entran a primer año, por ejemplo, las maestras y los maestros tienen un reto muy grande en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Entonces hay muchos padres de familia que vienen y le dicen, mire, es que en aquella escuela ya están enseñando, ya están aprendiendo a leer y aquí todavía no, y la directora esforzada en dejar a sus mejores maestras ahí en esos grados también, ¿verdad? Se recomienda que luego el proceso de lectoescritura no se adquiere en primero, sino que en segundo se madura y por tanto la directora muchas veces le pide a la maestra que ella continúe con segundo para consolidar. Y el otro es precisamente el último ciclo, ¿no? Sí, en quinto y en sexto hay una exigencia también, porque, no digo que tercero y cuarto no sean importantes, ¿no? Pero en quinto y en sexto los maestros van a una evaluación de final del ciclo, es como, pues obviamente el perfil de egreso, entonces presentan la Olimpiada del Conocimiento Infantil, entonces también muchos maestros tienen mucha experiencia en esto y saben y tienen muy bien hecho cómo preparar a los niños. Igual la directora procura que el maestro que va a estar en sexto se lo lleve desde quinto para que vaya preparando hábitos de estudio, para que vaya preparando los exámenes, para que puedan los niños tener un muy buen desempeño y luego también presenten su examen para secundaria y puedan elegir las secundarias que la familia esté interesada en que vayan, ¿no? Pero sí hay niveles y grados en los que hay como así más exigencia, más preocupación. Claro, sí. Para el mismo maestro, pero también para los alumnos y los padres de familia, Sí. porque esta es una triada, ¿no? Sí. O sea, no podemos concebir un buen alumno sin que haya estos factores y estos pilares. Qué bueno que lo mencionas, porque hoy afortunadamente los maestros hemos participado mucho en que las leyes traten de proteger el proceso de enseñanza-aprendizaje y esta triada precisamente. Y hoy hay una serie de obligaciones para el padre de familia. De manera constitucional, cuando se reforma el artículo 3, también se reforma el 32 que abarca precisamente las obligaciones de los padres de familia para que hasta los 18 años se encargue y se obligue de mandar a los niños en las escuelas. En otros países, cuando un inspector ve que hay niños en la calle, pues hace un llamado a los padres de familia. Aquí en México, como que todo durante los últimos años era lo malo que sucediera culpa de los profesores y entonces el padre de familia pensaba en, como lo tenemos que decir siempre, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Que la responsabilidad era de los maestros y que la escuela continuaba siendo un espacio de guardería. Como la gran mayoría también de los padres de familia, sabe que tiene que revisar tareas, sabe que tiene que revisar mochilas, sabe que tiene que revisar todo lo que el niño necesita para poder trabajar en la escuela, ¿no? Claro. Y ahora ya la ley, bueno, pues ya los obliga formalmente a nosotros, a la sociedad, a las familias, a que estemos atentos, a que estemos preocupados, a que tengamos la obligación de hacer todo desde la casa para que el niño vaya a la escuela. Claro. Profe, y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo en la escuela? En primaria duré 7 años y medio trabajando. Y presenté en la Universidad Pedagógica mi examen y pude aspirar a que me otorgaran una asesoría técnico-pedagógica. ¿Qué es una asesoría técnico-pedagógica? Y una asesoría es un apoyo al maestro de grupo que consiste en hacer un acompañamiento. Es uno de los trabajos, no porque lo haya realizado yo, sino por lo que veo que hacen los ATPs en la actualidad, en donde apoyan al maestro, observan su clase, aplican evaluaciones diagnósticas y obviamente con los resultados de esas evaluaciones detectan, ubican a los niños y a los contenidos que hay que darles más atención. Entonces proponen al maestro de grupo estrategias y formas de recuperación y de atención. Es un trabajo completamente psicopedagógico y pues uno de los más notables y necesarios de las escuelas, ¿no? Porque ellos están encargados de apoyar el trabajo de los maestros de grupo y recomendar y proveer los materiales y ejercicios que pueden mejorar
el aprendizaje. Sí. Voy a decir algo muy atrevido, pero yo espero que usted lo matice. De pronto había la impresión de que en las normales llegaban chicos que les surgía tener un trabajo rápido y seguro, y no necesariamente por vocación, sino porque además salían antes que cualquiera que elegía una licenciatura, una ingeniería, una carrera universitaria. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, sí es correcta, y tradicionalmente había existido el considerar a la docencia como una subprofesión. Me tocó escuchar una persona que decía: mi hijo que se vaya al TEC, o a medicina, pero mi hija sí que se vaya a la normal, como que incluso era discriminatoria de género, ¿no? Y evidentemente que, bueno, en primer lugar esto no era por culpa de los estudiantes, de los aspirantes a entrar a la escuela normal, sino estaba así ubicada en la configuración del sistema educativo la formación normal, pero evidentemente que la propia urgencia de la formación de ciudadanos ha hecho que la sociedad, los maestros, estemos pugnando de manera cotidiana por una transformación de la formación docente que nos permita precisamente estar al nivel de las exigencias de lo que es la formación del nuevo ciudadano en estos tiempos de cambio. Desde 1984, entonces, la normal es una carrera que se tiene que hacer también con un rango de licenciatura después de la preparatoria, y esto pues con la finalidad de ofrecer a los maestros más elementos de carácter teórico, pero también didáctico, ¿no? Que le permitan ver que el ciudadano hoy no es el que está más calladito, el más serio, el que memoriza más, sino estamos en la necesidad de tener que formar un ciudadano más exigente, más sensible, más participativo y propositivo. Muy bien, me indican que es tiempo de pausa comercial y nosotros vamos a regresar para tener el último bloque, la última parte de Entre Laguneros. Estamos llegando a esta última parte del programa de Entre Laguneros, agradeciéndoles a ustedes que nos estén atendiendo. Estamos en la conversación con el profesor José Luis Ansúrez y bueno, profe, ahora lo platicábamos, pero creo que vamos a poder dedicarnos un poco con más detalle a hablar de qué esperar de la educación en estos tiempos, de también qué significado y qué responsabilidad tenemos los padres o tienen los padres de familia, incluyendo los abuelos, por supuesto, y cuáles serían como las formas más inteligentes de elegir el método escolar para nuestros hijos, porque si bien es cierto, la mayoría de la población no tiene elección, tiene que acudir a las escuelas públicas, también es cierto que hay otra parte de la población que sí puede hacer esta selección y que luego va pepenando un poco las opiniones de los padres de familia aquí y allá, y sin embargo, pues no hay certeza ni de las habilidades del alumno, y entonces la necesidad de un método en particular que le sea más útil a ese alumno para que el proceso de aprendizaje sea fructífero. Yo creo que es una transformación pendiente, urgente, necesaria, repensar la educación por parte de los maestros, pero también como padres de familia, y de entrada pues es una tarea de todos los ciudadanos. Hay muchas tareas que nos deben de poner, interpelar algunas situaciones dominantes en la escuela, como el hecho de tener la preocupación únicamente por el español, por las matemáticas, por la computación y el inglés. Creo que la formación, la Constitución lo ratifica en estas reformas del artículo 3 hoy, de una formación integral, pero sobre todo de una educación que sea para la vida, no para contestar exámenes, sino que sea una educación que tenga que atender, que tenga que adecuarse a los grandes problemas que tenemos. El desaprecio por la vida, por ejemplo. Los grandes problemas de la sociedad tienen que atenderse en el rediseño del currículum oficial. Mencionó el desaprecio por la vida, pues parte fuerte que quiero mencionar en este espacio es lo que hemos vivido hace 10 años. Vivimos la peor condición inhumana en la comarca y en muchas partes del país,
y todavía pensamos en el número de asesinatos en la laguna, los campos de exterminio en los 5 manantiales y en el penal de Piedras Negras, las fosas clandestinas. Aquí en Coahuila no nos faltan 43, nos faltan 2.182 personas. El año pasado teníamos esas fechas y tenemos que buscar precisamente cómo detener los feminicidios, el suicidio en Saltillo, 182 personas solo en 2019, que creo que esto se tiene que convertir en contenidos escolares. El asunto de aprecio por la vida como uno de los primeros temas importantes de la escuela, de la transformación de normales, de la transformación de la profesión docente. Y el ecocidio, bueno, pues es una condición la explotación de las minas y de los mineros en la carbonífera, de los mantos acuíferos aquí en la comarca, y que pues la siembra precisamente de forraje de la industria sobre la humanidad precisamente es lo que ha estado agotando ahora los recursos acuíferos en Cuatro Ciénegas. Y pues yo mencionaba que yo trabajé en las colonias del sur de la ciudad y pues en ese tiempo se ha presentado una condición de niños con plomo. Yo menciono esto como para platicarlo, no estoy acusando, no estoy haciendo más que un señalamiento de lo que es mi práctica. Una descripción de la realidad. Y finalmente la destrucción del medio ambiente, pues eso es lo que yo señalo que es el ecocidio que se tiene que atender en la escuela con contenidos que tengan que ver con la formación para la preservación de nuestra casa, ¿no? La escuela es el lugar. Por eso ante la pregunta, ¿y la escuela qué papel juega ahorita en esta condición que parece de oscuridad? La escuela es el camino. Por último, el otro gran problema es el epistemicidio, es decir, describo el epistemicidio como la condición que no permite que estemos aprendiendo para la vida, porque estamos aprendiendo solamente para los exámenes. Entonces, esto implica un cuestionamiento sobre lo que se aprende en la escuela, sobre el cómo se aprende en la escuela, pero sobre todo el para qué se aprende. La evaluación tiene que volver a ser psicopedagógica, no nada más estamos para las pruebas estandarizadas, ¿no? Sino por eso es epistemicidio, porque la inteligencia, la comprensión, el razonamiento en los niños y en los maestros es para contestar exámenes y para tener una capacitación pragmática para el mercado laboral. Como maestro, pues yo creo que que los padres de familia, nosotros los maestros tenemos que pensar en cómo buscar que ante estos grandes problemas podamos convertir la escuela en un lugar donde la enseñanza, el currículum sea para el bienestar de las familias, para el bienestar de la sociedad. Evidentemente que necesitamos preparación para el trabajo, eso es lógico porque tenemos en el trabajo la forma de alimentarnos, de nuestra manutención, y creo yo que la escuela sí necesita un cambio importante, las prácticas de nosotros también. No tendríamos que estar esperando que llegara un nuevo gobierno, un nuevo presidente para comenzar a transformar la escuela en un lugar para que los niños puedan aprender a ser mejores ciudadanos, a formar ciudadanos y sobre todo que sean la satisfacción de la vida, que nos ayude a que los niños puedan construir un proyecto de vida sano, un proyecto de vida ecológico, un proyecto de vida sin adicciones, un proyecto de vida sin violencia, un proyecto de vida para el trabajo, y creo yo que todo esto es en la escuela. Yo estoy plenamente convencido que tiene que ser así. ¿En cuál escuela? En la que te esté ofreciendo esto. No puedo decir la marca, el nombre, el lugar, si es federal, si es estatal, en la escuela que te esté ofreciendo las condiciones en las cuales tú sientas que esto es lo mejor para los niños. Siempre me lo he preguntado, está bien, todo esto es plausible y por supuesto creo que todos tendríamos que aspirar a que las escuelas fueran formadores de hombres y mujeres para la vida, pero la verdad de las cosas es que no ha sido así, y hay reformas y contrarreformas y hay un montón de cosas que finalmente los resultados son magros, puesto que siempre tenemos que estar abocándonos al tema de educación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿nos hemos planteado realmente el modelo educativo que necesitamos? ¿O hemos pepenado un poco de aquí y de allá, de los países de éxito, tratando de traerlo y tropicalizarlo en el país? ¿Qué sucede con esto?
profesor? Esta es una reflexión importantísima porque nos lleva a cuestionarnos, bueno, de los anteriores modelos, de los intentos fallidos, ¿quiénes son quienes han estado tomando las decisiones para que se desarrollaran de tal o cual forma? Creo yo que la respuesta a esto nos lleva a una necesidad, a la necesidad de la participación de todos en la escuela, que no sean, que la decisión sobre el qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, refiriéndonos a técnicas, a recursos, tengamos muy claro que tiene que ser el producto de una discusión colectiva entre los maestros, los padres de familia, los estudiantes, todos los sectores sociales, que nos permitan hacerlo con base en principios, ¿no? Yo estoy señalando cuáles son los problemas que tenemos entre muchos otros, pero si la escuela no atiende la transformación de la sociedad, si solamente es una escuela que está operando en función de imposiciones internacionales o de la producción, pues vamos a tener este resultado. Tenemos que humanizar la escuela, tenemos que buscar que sea un proceso social, no solo un proceso técnico, didáctico, de calidad, porque eso no se puede aplicar con las mismas normas de certificación de la fábrica a la escuela, ¿no? Es un proceso muy diferente. Y considerar que esta escuela es una escuela que atiende a niños que en la población son más del 60% y son pobres. No podemos atender a los niños con un modelo para clases medias cuando sabemos que hay una transformación que tiene que ser en los demás sectores, no solo en el didáctico, no solo en la formación y responsabilidad de los profesores, sino con la participación de la sociedad. Pero entonces eso quiere decir que los modelos educativos que se han planteado responden a la mayoría de la población que está en condiciones precarias. No, al contrario, el currículum se ha establecido por encima de ellos sin considerar la particularidad que ellos tienen. Se tiene que está alejado de la realidad social. En la estandarización, el mismo examen que se presenta en el colegio más encumbrado del país o de la ciudad, es el mismo examen que se le pone en las colonias con pues menores condiciones de económicas, de cultura, socioeconómica. Y no debería de ser así. Por supuesto que se tiene que atender lo que el estándar, más que ayudar, zanja las diferencias, excluye cuando no va acompañado, pues evidentemente, de un apoyo a las colonias, al empleo, a las condiciones de las escuelas. Entonces es un esquema que se está reproduciendo, ¿no? Uh-huh. Híjole, este es un tema importantísimo y que no nos lo acabamos sí, en estos cuantos minutos, y yo quiero ir a más. La vida sindical del magisterio, ¿qué da y qué quita? Pues yo pienso que en las actuales reformas hay un proceso mediante el cual el magisterio vuelve a ser considerado dentro del artículo 123, apartado B, como todos los demás trabajadores. Se le había ubicado en un esquema de excepción, de indefensión en la anterior reforma, pero creo que hoy los maestros tienen derecho a tener un sindicato, a tener derecho a una representación, completamente en desacuerdo con lo que actualmente se haya configurado como sindicato. Creo que esas instancias no representan los intereses y las necesidades del profesor, de lo que tanto hablamos de que comenzamos, y creo que es necesaria la búsqueda de la democratización, de nuevas formas de representación y del apego a la legalidad. ¿Y sí se puede? En una vida sindical tan viciada, y no nada más hablo del magisterio, hablo de otros sindicatos. Por supuesto que se puede, porque la historia de la profesión docente es una historia de adversidad, es una historia en donde los profesores han tenido que resistir, han tenido que luchar por dignificar su propia condición. Entonces, un profesor en la escuela, yo creo que en la actualidad se enfrenta a este gran reto de no ser objeto de la manipulación electoral, ni ser objeto de las condiciones que imponen los no líderes, sino dirigentes sindicales, ¿no? El ejemplo de lo que menciono, porque el anterior tema era la educación que se requiere. Bueno, para poder tener la educación que se requiere, los profesores también tienen que tener lo mínimo para poder desarrollarse.
Un profesor que no tiene servicio médico, un profesor que no tiene garantizada su pensión ni otras condiciones de seguridad social, no se le puede exigir lo que se le exige. En la actualidad, y el modelo de Coahuila, pues es el mejor ejemplo de una educación sin medicamentos, un profesor sin medicamentos, perdón, un profesor que ya no recibieron su pensión en este día 23, un gran número de profesores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entonces estamos pensando, este día 23 posiblemente quienes no reciban su pensión sean los trabajadores al servicio del Estado. Qué duro. Es algo muy duro. Estamos terminando ya Entre Laguneros, profesor, pero me gustaría terminar con una pregunta. Si volvieran a hacer, ¿volvería a tomar las mismas decisiones? Por supuesto, ser profesor, o evidentemente, a lo mejor no las mismas, porque ya la experiencia, creo que este trayecto me ha dejado esto, ¿no? Me ha dejado mi formación como profesor, pero también mi experiencia y mi profesión. Esas son las tres cosas que yo valoro mucho de mi trayecto. Y mi posición se ha construido en mi formación docente y en mi práctica como profesor. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros Es Entre Laguneros. No, bueno, hemos disfrutado muchísimo y yo siempre lo he reconocido. Ojalá yo hubiera más profesores como usted. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos atendieron. La propuesta es que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. Ojalá y así sea. Hasta entonces.